Pues la Contraloría tuvo ya un alto perfil en esta administración. La Contralora Sandra Morelli pues se convirtió en una excepción dentro de los contralores en el último tiempo, porque hizo un control grande de las finanzas del país y porque destapó muchos escándalos con una independencia impresionante, y eso yo creo que puso muy en alto la vara de la Contraloría, de manera que ahora va a tocar muy difícil reemplazarla, y fue una mujer muy controvertida, y esperamos que el próximo Contralor continúe en esta línea, porque los contralores en Colombia realmente han controlado poco y ha sido un puesto muy político, un puesto muy, digamos, en contubernio con los demás poderes públicos, y eso pues no es la función de la Contraloría. Ahora necesitamos que haya una continuidad crítica, una continuidad investigativa, una continuidad de fiscalía de lo que se hace con los dineros públicos. Estos puestos realmente los hace la persona y digamos, depende del talante de la persona, de la capacidad de tomar distancia, de jugar un papel. Y es muy difícil porque el origen electivo tiene, primero, pues necesita un gran acuerdo del Congreso. Segundo, normalmente depende mucho del guiño presidencial, que es, digamos, en un país muy presidencialista, es el objeto principal de fiscalización, y entonces es muy difícil tomar distancia. Casi por lo regular, quien toma esa distancia es porque después de que llega al cargo, como que entiende la investidura y asume un rol distinto e independiente de los mismos que lo eligieron. No, es que aquí, digamos, hay una cosa impresionante de corrupción, hay un manejo torcido de los dineros públicos. En realidad no se respeta el Estado, hay una cooptación del Estado, hay una cooptación de las instituciones por parte de los privados, y realmente pues esta es una función capital, primordial para realizar, y pues ¿cómo se destapan todas estas ollas de corrupción? Solo si se tiene en la Procuraduría y en la Contraloría una capacidad enorme de controlar pues, y sobre todo el manejo de los dineros públicos, que es lo que corresponde a la Contraloría. Muy técnico, con una capacidad enorme de descubrir y de hacerle seguimiento al manejo de los dineros públicos. Ese es el principal reto técnico. Y el segundo reto, que no es menos importante, es la independencia. Ojalá en Colombia la Contraloría tuviera origen en los partidos de oposición, y se lograra una regla de oro, que es: los mecanismos de control se los damos a la oposición en un país muy presidencialista, porque bueno, lo más preocupante es que en un régimen presidencialista y con reelección, pues termina todo controlando el presidente, y es muy angustioso eso, porque no hay quien vigile, no hay quien diga nada. Entonces esas dos condiciones, que ojalá las podamos garantizar, muy técnica y muy independiente, son las dos condiciones claves de una Contraloría. Pues da tristeza, porque es una persona también, y no veo candidatos independientes tampoco en los que existen como candidatos, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional, como la Corte Suprema de Justicia. No veo una independencia clara entre ellos. Todos pertenecen un poco a la unidad nacional, a lo que se ha llamado de la unidad nacional, a distintas sugerencias de la unidad nacional. Edgardo Maya pues sería típico de ese gobierno de unidad nacional,
y pues yo preferiría candidatos independientes de la Unidad Nacional para poder que controlen a lo que es ese gobierno. Pero ahora tenemos estos tres candidatos y creo que es difícil apostar por ninguno como independiente, pero ojalá se crezca ya en el cargo como contralores. Bueno, el que menos conozco y el que menos origen político tiene es Roldán. Bueno, pero los demás tienen un origen político muy fuerte. Sí, yo creo que sí. Yo creo que los candidatos en este momento no son candidatos novedosos, sorpresivos, no son candidatos que uno pueda decir, oiga, ahí vamos a tener o una sorpresa, ahí tenemos una persona de altas calidades técnicas y con una independencia, no podemos decir eso. Ahora, ocurren casos, digamos, por ejemplo, sobre el fiscal, hoy fiscal general, siempre cuando llegó, pues teníamos muchas, los críticos del uribismo siempre teníamos mucha idea de que podría ser una persona muy ligada al uribismo. Ha hecho una fiscalía, a mi modo de ver, con mucho criterio y ojalá el que llegue se crezca en el cargo y pueda hacer también una posición independiente del gobierno de Santos, que es lo que necesitamos ahora en 4 años más de este gobierno. No, de los 3 candidatos no veo una sorpresa, no veo una independencia clara, pero bueno, hay que darles también su tiempo para que si alguno de ellos, el que llegue, pueda mostrar que puede crecerse en el cargo.